pequeña introducción al estudio de las ciencias físicas. Las ciencias físicas estudian fenómenos físicos. Los fenómenos físicos son aquellos en donde la materia no sufre cambios en su estructura. Ejemplos de fenómenos físicos tenemos la caída de un cuerpo, el movimiento de una partícula y otros ejemplos más que ustedes podrían mencionar. Las ciencias físicas, para estudiar estos fenómenos, tienen que medir los valores que toman las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas son todo aquello que se puede medir. Ejemplos de magnitudes físicas podemos mencionar la fuerza, el tiempo, la velocidad, la aceleración, la distancia recorrida, el desplazamiento, tiempo, presión, área, volumen, etc. Todas esas le llamamos magnitudes físicas, todo lo que podemos medir. Las magnitudes físicas se dividen en dos categorías. A una le llamamos magnitudes escalares y a otras le llamamos magnitudes vectoriales. Magnitudes escalares son aquellas que solamente requieren de magnitud. Solo requieren de magnitud. Ejemplos de magnitudes escalares podemos mencionar la masa, el volumen, el área, el tiempo, etc. Estas magnitudes solamente requieren, como su nombre lo indica, magnitud. Solo tienen intensidad. Hablamos de 10 litros de agua, hablamos de 3 horas, 20 segundos, etc. Sin embargo, las magnitudes vectoriales, para definirse correctamente, requieren de 3 características. Estas tienen magnitud o intensidad, requieren que se defina una dirección y también tienen sentido. Entonces, una magnitud vectorial es aquella que debe de tener estas 3 cualidades: magnitud, dirección, sentido. Ejemplos de este tipo de magnitudes: tenemos la fuerza. La fuerza es una magnitud física que requiere 3 características: la intensidad, dirección y sentido. Hablamos de una fuerza, por ejemplo, de 100 newton, pero no es suficiente decir solamente 100 newton. Cuando hablamos de la fuerza que actúa sobre un cuerpo, la representamos en forma gráfica por una flechita. Podemos decir que sobre este cuerpo actúa una fuerza de 100 newton, pero debemos especificar en qué dirección y en qué sentido está actuando esta fuerza. Al igual, tenemos otra magnitud que es la velocidad.
Estas son magnitudes vectoriales. La velocidad de una partícula podría ser de 40 kilómetros por hora. Pero eso no es suficiente para comprender cómo se mueve el cuerpo. Además de la velocidad, debemos especificar en qué dirección y en qué sentido se mueve. Bien, entonces podemos establecer la diferencia entre los dos tipos de magnitudes. Las ciencias físicas estudian los valores que toman todas estas magnitudes, tanto magnitudes escalares como magnitudes vectoriales. Habíamos dicho que las magnitudes físicas se clasifican en dos categorías, escalares y vectoriales. Para ello la física ha adoptado diferentes sistemas, los sistemas de unidades. Estos sistemas de unidades se pueden separar en dos grupos. A uno se le llama sistemas absolutos y a otro grupo se le llama sistemas gravitacionales. Los sistemas de unidades absolutos son aquellos que adoptan como magnitudes fundamentales la longitud, la masa y el tiempo. Estas tres magnitudes fundamentales, longitud, masa y tiempo, son las que se utilizan para obtener otro tipo de magnitudes que le llaman magnitudes derivadas. Los sistemas de unidades son tres: el sistema MKS, CGS y el sistema inglés. El sistema MKS adopta como magnitudes fundamentales la longitud, masa y tiempo. Para ello designa unidades básicas. Para medir la longitud se utiliza el metro, para medir la masa se utiliza el kilogramo y para medir el tiempo se utiliza el segundo. En el sistema CGS la longitud se mide en centímetros, la masa en gramos, el tiempo en segundos. Y en el sistema inglés, para medir longitud se utiliza el pie, para medir masa la libra y para medir tiempo el segundo. Estas son las unidades básicas utilizadas para medir magnitudes fundamentales. El resto de unidades se llaman derivadas porque se obtienen combinando dos o más unidades básicas. Por ejemplo, para medir la fuerza se utiliza kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. A esta combinación de unidades se le da un nombre especial, se le llama un newton. Para medir la fuerza en el sistema CGS se combina gramo, que es unidad de masa, centímetro, que es unidad de longitud, y segundo cuadrado, que es unidad de tiempo. A esta combinación se le llama una dina. En el sistema inglés, para medir la fuerza se combina libra-pie sobre segundo cuadrado, y a esta combinación se le llama poundal. Así se pueden combinar dos o más de estas magnitudes y van generando otras magnitudes. A estas se les llamarían magnitudes derivadas. Hay otro bloque de sistemas llamados sistemas gravitacionales o también llamados sistemas técnicos o de uso común. Estos adoptan como magnitudes fundamentales la longitud, la fuerza y el tiempo. Estas se convierten en magnitudes fundamentales. Para medir estas tres magnitudes, longitud, fuerza y tiempo, se crean unidades básicas. Por ejemplo, en el sistema MKS, la unidad que se usa para medir la longitud es el metro y para medir la fuerza el kilogramo. El kilogramo utilizado como una unidad de fuerza. Para medir tiempo el segundo. En el sistema CGS la longitud en centímetros, la fuerza en gramos, fuerza, y el tiempo en segundos.
En el sistema inglés, la longitud se mide en pies, la fuerza se mide en libras y el tiempo en segundos. La diferencia entre los sistemas gravitacionales y los sistemas absolutos es que en los sistemas absolutos la masa es una unidad fundamental, una magnitud fundamental. En cambio, en los sistemas gravitacionales la fuerza se convierte en una magnitud fundamental. Quiere decir que en los sistemas gravitacionales la masa es una unidad derivada. Por ejemplo, en el sistema MKS técnico, la masa es una combinación de kilogramos, metro segundo cuadrado. A esta combinación se le llama unidad técnica de masa, igual en el sistema CGS. En el sistema inglés, la combinación libra sobre pie segundo cuadrado se llama SLU. Al trabajar con magnitudes físicas, tenemos que estudiar o aprender a hacer equivalencias. Para ello tenemos acá una serie de equivalencias, equivalencias entre unidades físicas. Tenemos la longitud, tenemos unidades de masa, unidades de fuerza y unidades de tiempo. Con estas cuatro bloques de equivalencia podemos hacer conversiones de un sistema a otro. Tenemos acá, por ejemplo, en las unidades de longitud, un kilómetro equivale a 1000 metros, un metro son 100 centímetros, un metro equivale a 3.28 pies, un pie equivale a 30.48 centímetros, un pie tiene 12 pulgadas, etc. Unidades de equivalencia de masa, un kilogramo son 1000 gramos, también equivale a 2.2 libras. Una libra tiene 454 gramos. Una libra equivale a 16 onzas. Y así sucesivamente. Unidades de fuerza. En el sistema técnico es 1 kilogramo. En el sistema absoluto esto equivale a 9.8 newtons. El gramo fuerza tiene 980 linas. Y la libra fuerza 32.2 ondas. La unidad de tiempo. Una hora son 60 minutos, un minuto 60 segundos, una hora tiene 3600 segundos. Conocidas estas equivalencias podemos hacer conversiones, cualquier tipo de conversión entre magnitudes físicas que se nos pida. Haré unas cuantas de estas. Por ejemplo, vamos a convertir 58 yardas a metros. Con frecuencia tendremos que hacer conversiones entre los diferentes sistemas de unidades. Por ejemplo, yo quiero saber convertir 58 yardas a metros. Yarda es unidad de longitud utilizada en el sistema inglés y metro es unidad de longitud utilizada en el sistema MKS. El problema sería sencillo siempre y cuando conozcamos la equivalencia entre estas dos unidades. Pero no siempre vamos a disponer de esa equivalencia. Por ejemplo, yo no conozco la equivalencia directa entre yarda y metro. Pero sabemos que una yarda tiene 3 pies. Una yarda tiene 3 pies. Además de ello, conocemos que un metro tiene 3.28 pies. Entonces vamos a convertir las yardas a pies y luego a metros, que es la unidad que queremos. Para ello hacemos lo siguiente. La unidad que tengo, 58 yardas, la voy a convertir a pies primero. Para ello multiplico por un factor. Sabemos que una yarda tiene 3 pies. Al multiplicar por este factor, puedes ver que este factor es 1 porque
hay una equivalencia entre estas dos unidades. Con ello logro eliminar yarda, pero me queda pies. Y lo que quiero es metro. Luego hago otra conversión consecutiva, pero ahora los pies que tengo los voy a pasar a metro. La equivalencia es que un metro tiene 3.28 pies. De nuevo, este factor, esto es 1, no se altera el valor de la expresión original, cancelo pies y el resultado será lo que resulte de efectuar esta operación. Tenemos 58 yardas, 58 multiplicado por 3 y dividido entre 3.28. El resultado de esto es 53.05 metros. Y ha hecho la equivalencia. 58 yardas equivale a 53.05 metros. Veamos otra conversión. Quiero convertir 280 pies a kilómetros. Veamos, ¿qué es lo que nos podemos? No conozco la equivalencia directa entre kilómetro y los pies, pero sabemos que un kilómetro son 1000 metros. Y además conocemos que un metro tiene 3.28 pies. Entonces, si yo tengo pies, paso los pies a metro y luego los metros a kilómetros. Hagamos 280 pies. Voy a multiplicar por un factor. Pies lo tengo en el numerador, debo colocar pies en el denominador para que se simplifique. Y en su lugar voy a tener metros. Un metro tiene 3.28 pies. Con ello se simplifica pie y me queda metro. Pero no es metro lo que quiero, sino kilómetros. Agrego otro factor. Ahora, para convertir los metros a kilómetros, como metro está en el numerador, lo debo colocar en el denominador para lograr la simplificación. En lugar de metro, quiero tener kilómetro. Un kilómetro tiene 1000 metros. Logro simplificar metros y el resultado serán kilómetros. Ahora vamos a hacer la operación que está indicada. 280 entre 3.28 y 1000. Al hacer esta operación debes tener mucho cuidado. 280 entre, voy a abrir paréntesis, voy a poner el producto de estas dos. Debe hacerse esta operación primero. La calculadora lo hacemos directamente colocando el paréntesis. 3.28 por 1000. Y el resultado es 0.085. Estos son kilómetros. Y finalmente vamos a hacer la conversión número 3. 120 kilómetros por hora. Kilómetros por hora es unidad de velocidad en el sistema MKS. Lo quiero convertir a pies por segundo. Unidad de velocidad en el sistema inglés. Para ello haremos lo siguiente. 120 kilómetros
Por ahora fíjate que ahora esto es una unidad, una magnitud derivada, es una combinación de magnitudes básicas. Voy a convertir primero los kilómetros a metros. Coloco kilómetros a metros y luego de metro a pie. Un kilómetro tiene 1000 metros. Al hacer esto logro que se simplifique kilómetros. El siguiente factor me va a permitir convertir los metros que tengo, metros a pie. Un metro tiene 3.28 pies. Al hacerlo, logro la simplificación de la unidad metro y en el resultado voy a tener pies. Si se fija, todavía está pendiente convertir la unidad de tiempo en la hora. La hora voy a hacerlo agregando un nuevo factor, pero ahora una equivalencia entre unidades de tiempo. Hora aparece en el denominador, he de colocarlo en el numerador para que se simplifique. En lugar de hora debo colocar segundos. Y la equivalencia entre esto es que una hora tiene 3600 segundos. Ahora veamos, se simplifica ahora y el resultado que voy a obtener serán pies sobre segundo. La operación a efectuar es 120 multiplicado 1000 multiplicado 3.28 entre 3600. El resultado de esto es 109.33. Esa es la magnitud. Las unidades son pies sobre segundo.